Muchas son las voces que señalan que el modelo educativo actual se ha agotado. Se dice que ya no responde a las demandas y retos de la sociedad actual y futura y que debemos emprender pues entre todos un cambio. Nuestro invitado es una de esas voces. Él es Ignasi Salvatella, maestro, pedagogo y además director del máster en Educación Integral Holística para educadores, maestros, profesores, madres, padres, tutores, pedagogos, psicólogos y otras personas relacionadas con las profesiones de la intervención social, la ayuda y la terapéutica. Vamos a hablar pues de este máster y también pues de este cambio, de este necesario cambio en la educación. Buen día, Ignasi, buenos días. Buen día, buenos días. Bien, pues hablamos, como digo, del tema de la educación, un tema muy interesante, un tema muy importante también. Evidentemente, la educación es un pilar, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Yo me pregunto, no sé si tengo una información que tú, mira, me vas a decir si es cierta o no. Este desfase en la educación puede deberse a que en nuestro sistema educativo tiene su origen en la revolución industrial. ¿Es eso cierto? Sí, nuestro sistema educativo no tiene más de 200 años. Eso indica que es relativamente reciente para la historia de la humanidad y también que no es inamovible, se ha ido cambiando a lo largo de los siglos y por lo tanto debemos adecuar a las nuevas necesidades de hoy que ya no responden a esa revolución industrial de formar profesionales, muchas veces en tareas repetitivas, y por eso podemos asociar ciertos modelos pedagógicos ya bastante superados, pero que tenían que ver con la repetición, aunque todavía tenemos muchas partes de memoria, cuando vemos que nuestros jóvenes y niños son multitarea, trabajan al mismo tiempo en diferentes actividades y además tenemos un modelo tecnológico donde los conocimientos quizá llegan al alcance de muchos antes que del propio maestro, que es un especialista en didáctica, no tanto en conocimientos. Ujú. Claro, esto es lo que tenía entendido, el tema de que al haber sido formado, bueno, pues eso, su origen fuese la revolución industrial, hay entonces un utilitarismo, un economicismo, ¿no? Un empeño en formar más que seres humanos, trabajadores, ¿no? No hay tampoco que verlo con su función peyorativa que podemos ver ahora, porque este modelo de acceso al trabajo, pues por ejemplo, ha servido también como la revolución de la mujer, el dignificar su papel y poder entrar también en este mundo durante mucho tiempo. El trabajo era una dignificación de la vida y el acceso al trabajo, pero actualmente eso no nos es de ninguna manera suficiente, al contrario, incluso hemos pervertido quizá el mundo económico tanto y el modelo social que no nos interesa muchas veces el trabajo en el que estamos ni nos realiza. Y aunque eso sea, para todos los que tienen la suerte de estar en un trabajo que les realiza, hay otros aspectos de la vida Sí. donde queremos ser felices, estar plenos, realizarnos en esos espacios de relación con las otras personas, con la familia, con los amigos, con el entorno, con la sociedad, etcétera, que no están dentro del mundo del trabajo. Claro, y que no se contempla en la educación actual. O hasta cierto Todo punto. este modelo, Sí. todo este modelo apunta más al ser que al tener. Apunta a un sentir más que un hacer. O sea que nos queremos realizar como personas más allá de nuestra profesión, Ujú. más allá de la necesidad de obtener un dinero para vivir. Entonces, pues vemos muchos ejemplos de gente que, pues, con grandes cargos y con grandes asignaciones económicas deciden otro modelo de vida porque no les satisface o porque les lleva a infartos o a estrés o a un montón de enfermedades de esta sociedad que no le interesan o sencillamente que no se realiza como Ujú. persona. Entonces este modelo es más a atender a todo el ser completo
Y somos emoción, somos energía, somos espíritu, que parece que esta palabra está prohibida porque nos la secuestraron hace bastantes años, pero una función interna, ¿no?, que nos une a todos los seres humanos, esa unidad, y según las creencias de cada uno, con una función trascendente o no, el cuerpo y la mente, pero no solo la mente, que parece que hasta ahora es lo que hemos necesitado durante estos siglos para poder profundizar, dividir el conocimiento, entender más las cosas, pero quizá o ya tenemos bastante o no nos basta solo profundizar desde la mente en la evolución de la humanidad. Queremos expandirnos desde la emoción y desde la relación. Es decir, que estás proponiendo que vayamos más allá, ¿no?, de la mente, de la memorización, y que se integre, digamos, sea una educación holística, estamos hablando, ¿no? Sí, el ser humano está compuesto por múltiples aspectos, ¿no?, múltiples dimensiones. Sí. Atender holísticamente significa entender que estos aspectos se nos dan al mismo tiempo y indivisiblemente. Aunque en la escuela empecemos a trabajar educación emocional, debemos ser suficientemente atrevidos para no ponerla solo en la tutoría y decir, no, esto lo trataremos en la hora que tenemos para relacionarnos, ¿no? Uh-huh. Pues tiene que invadir totalmente todo nuestro proceso de crecimiento y soltar ya el proceso de aprendizaje y entender que la educación es un proceso de vida-aprendizaje que significa crecer y crecer en esos aspectos. Y al final, muchos de los contenidos que aprendemos en la escuela no nos sirven para la vida, y las actitudes que se pretenden a través de esos contenidos las podemos aprender de otras formas que atiendan esas otras dimensiones del ser humano, o inteligencias también, uh-huh, como los estudios de Howard Gardner de hace 30 y tantos años en Estados Unidos. La psicología ya nos dice que nos relacionamos con el mundo desde diferentes inteligencias. Una de ellas la lingüística verbal, tan utilizada en la escuela, o la lógico-matemática, pero es que está la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, la musical, la corporal. Entonces, pues vemos muchos alumnos que si los tenemos sentados ya no pueden. Necesitan moverse para integrar. Que eso es algo que en realidad todos necesitamos. El cuerpo es un contenedor, un contenedor de nuestras emociones. Ahí se reflejan. Incorporar contenidos significa pasarlos por el cuerpo, o sea, vivirlos. Ya hace muchos años que se sabe, ¿no?, que no se aprende mentalmente, sino a partir de la experiencia, a partir del hacer. La neurociencia ya nos lo demuestra. Entonces, atender eso de forma global e indivisible, o sea, dejar entrar la vida a la escuela, y no solo los conocimientos, toda la vida plena al mismo tiempo, pues eso es lo que significa una educación integral y holística que ya nos propone la UNESCO desde este febrero de 2015 en su informe de comisión de expertos. ¿Cómo sería la escuela? Es decir, yo intento imaginarme lo que me estás diciendo, pero apliquémoslo a algo, a la concreción. ¿Cómo sería cuando un niño entra a la escuela por la mañana? ¿Qué se encuentra? ¿Qué hace? ¿Qué cambios crees que se deberían, un poco a grosso modo, qué crees que se debería hacer? Bueno, el primer punto para el cambio es que es una evolución. Por lo tanto, no podemos cambiar radicalmente el sistema educativo de un día para otro, porque va en consonancia con la sociedad. La educación está al servicio de la sociedad y es un cambio, quizá para los que estamos dedicados a esto nos gustaría que fuera más rápido, pero es un cambio imparable, pero lento. Entonces, yo te voy a hablar de lo ideal, ¿no? Sí. Del modelo al que debemos tender para ver qué pasos podemos ir realizando para llegar ahí, ¿no? De acuerdo. Entonces es una escuela, para empezar, que acompaña, ya no enseña,
Y hay de esas frases típicas, ¿no? Sí. que dicen, ¿no? Todo lo que vale la pena ser aprendido no se puede enseñar. ¿No? Entonces, claro, tenemos muchas ganas de proteger a las siguientes generaciones, seamos desde padres, seamos desde políticos, y de imprimir nuestra idea, que nos parece muy buena, a los demás. Claro. Pero eso no funciona. Pues ya lo sabemos. De eso va básicamente la educación, ¿no? Hoy en día. Exacto. Y claro, tenemos que superar eso. Significa empoderar a las personas para ser libres. Uh-huh. Y segunda, creer que tenemos un potencial interno, que ya también nos lo decía el informe de Lors de la UNESCO, que tenemos un potencial interno, o sea, que hay que cambiar a una pedagogía del sí tengo, no te enseño porque no tienes, sino crear un campo de desarrollo para que aflore tu potencial, tu parte innata, tus capacidades, hacia dónde te tienes que dirigir. Por lo tanto, esa escuela será muy autónoma, será una escuela del descubrimiento, tendrá grandes espacios para que puedas escoger hacia dónde ir y de forma autónoma. Por lo tanto, aunque pueda parecer lo contrario, la tarea del educador será mucho más fácil, porque solo tiene que acompañar procesos cooperativos y procesos individuales de crecimiento y descubrimiento. Es como un payés que tiene el campo ahí preparado y las semillas crecen solas, ¿no? Entonces, preparar todo ese gran campo. Ya hay modelos educativos que funcionan así: Montessori, Waldorf, educación viva, libre. Hay modelos por el mundo, y en Cataluña en concreto y en España pues también hay, y aunque en España Waldorf hay muy poquitas y casi perseguidas o con muy difícil capacidad de homologación, en Alemania hay más de 1.200 escuelas Waldorf. O sea que esos modelos están experimentados, por lo tanto sí son posibles. Modelos puede haber infinitos, siempre que respeten ese proceso de creer y apoyar en las personas en su autoconfianza, en su autoestima, de que tienen todas las capacidades para desarrollarse en esta vida, y acompañarles a que vayan floreciendo, a que salgan. Uh-huh. Entiendo. Claro, es una escuela pues que debería tener espacios de calma, igual que tenemos una aula de tecnologías, tendría que tener la aula de la calma o de la pausa, o de donde tú puedas ir a encontrarte contigo mismo en un espacio relajado, seguro, tranquilo. Uh-huh. En contacto con la naturaleza también, entiendo. Eso sería lo ideal, claro, pero podemos encontrar formas, ya que no nos vamos a cargar todas las ciudades, de estar en ese contacto, teniendo pues huertos urbanos, teniendo evidentemente salidas a la naturaleza, que eso ya lo hacemos, pero buscar formas de pues incorporar más, aunque estés en una ciudad, esa naturaleza en la escuela. Si tienes la suerte de poder vivir en un espacio natural, pues la mayoría de niños hiperactivos dejan de serlo, o sencillamente expanden su hiperactividad y no se convierte en ningún estigma, ni en ningún problema, ni en nada a medicar, por ejemplo, ¿no? Acabas de tocar un tema que hemos tocado en las últimas semanas. Hemos hablado varias veces del tema de la psiquiatría y en especial del TDAH. ¿Crees, entonces, por lo que estás diciendo, que la solución, más que la medicación o más que el ponerle una etiqueta a un niño y tratarlo, a lo mejor está en cambiar los espacios o cambiar las dinámicas que les ofrecemos? Absolutamente. Cada año aumentan el número de niños en el aula con estas teóricas problemáticas. Mira, si yo cierro una olla a presión con garbanzos, explotan. O sea, no hay más. No hay más. Yo creo que ahí, entonces, sí, son niños, son mucho más movidos que antes, sí, o a lo mejor sencillamente no quieren parar de estar quietos, o la genética que tenemos ya no les permite estar quietos. Pero suponer que eso es un problema porque los adultos se nos complica para el modelo educativo que tenemos,
nos tiene que hacer replantear, porque Claro. si fueran 2 casos, pues bueno, pero es que cada vez son más, entonces, bueno, a lo mejor la sociedad cambia donde a los adultos no nos gusta, no sé, pero tendremos que adaptarnos nosotros, no ellos. Ujú. Claro. y, y claro, es que al final el modelo que te decía tiene un punto clave, que es si yo estoy acompañando, me estoy acompañando a mí, si yo soy el adulto, Sí. y puedo aprender también del niño. O sea, es una relación cooperativo desde experiencias distintas, donde los dos nos acompañamos en la función de la educación, que es crecer como personas. Claro, ya Y no yo son... crezco a lo largo de toda mi vida igual que el niño, por lo tanto, yo puedo aprender de sus actitudes que reflejan en mí, él puede aprender de mí, lógicamente, pero vivimos cada uno una experiencia. Entonces, ser maestro es salir al encuentro de uno mismo, ver qué pasa ahí, ver por qué el mismo niño es visto por adultos, profesores, de forma distinta. Entonces, a lo mejor el problema no está en el niño, si cada uno tenemos una versión distinta de lo que le pasa a él. Ujú. Claro. Entonces, es como empezar a ver qué puedo hacer yo, como adulto. Por lo tanto, el gran cambio, más que el cómo y el qué, que hemos hablado, es el desde dónde. Desde dónde yo me posiciono, en qué posición de aceptación y respeto al proceso de cada persona, de cada alumno, de cada hijo, de cada hija, dónde estoy yo y cómo le acompaño convencido de que tiene todo su potencial por desarrollar. Y esto supongo que es un poco la base de este máster en educación integral holística. ¿Me equivoco? Es directamente la aplicación de estos principios a la vida diaria de cada uno y acompañarnos en su aplicación. Es un máster absolutamente práctico sobre los referentes mundiales que ya están hablando de estos temas y los tienen investigados. ¿Cómo podemos, compartiendo con todas las personas que están en el máster, la aplicación o los pasos que podemos dar para llegar a este modelo ideal de persona libre, autónoma, con desarrollo de todos sus potenciales innatos y con una visión de unidad humana que nos lleve a pensar en el bien común mundial, en la inclusión y en el desarrollo que yo digo como ecosistema de la humanidad. Cualquier ecosistema que no hace que todos sus miembros avancen, se muere en la naturaleza. Y nosotros somos naturaleza. Más allá que tengamos posibilidad relativa de intervención sobre ella. Somos naturaleza. La verdadera ecología o el paso gigante de la ecología es sentirnos naturaleza, más allá de protegerla. Claro. Es un máster, como decía al principio, para pues, todo tipo de personas interesadas en este nuevo hacer, en este nuevo modelo. Educadores, maestros, profesores, pero también madres, padres, un poco todo el mundo, ¿no? Como digo. Claro, la educación en este perfil vuelve a tomarse en responsabilidad de toda la sociedad. Y después la educación es algo que nos pasa durante toda la vida. Estamos en crecimiento constante y por lo tanto nos estamos autoeducando a nosotros mismos en cada relación y en cada aprendizaje. Por lo tanto, es una actitud que sirve para transformar la escuela, que es lo que pretende el máster, trabajar esa actitud, Sí. pero sirve para transformar la vida, sirve para transformar las relaciones, sirve para entrar en otro modelo de desarrollo humano y social. Y por lo tanto, incluso no solo personas relacionadas con la educación, sino con las relaciones humanas. Claro. Que yo diría que son casi todas las profesiones y casi todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. ¿Cómo nos apuntamos? ¿Cómo accedemos a ti? ¿Nos apuntamos? ¿Cómo contactamos contigo también? ¿Cómo podemos hacer? Mira, a través de la web,
educacio22.com. Ahí se encuentran las formas de contactar con nosotros. También hay un mail muy sencillo que es educacio22@gmail.com. Y lo que se necesita es mantener una entrevista. Sí. Para poder ver la motivación por este máster. Uh-huh. Porque como decía, no es un máster de contenidos. A través de los contenidos lo que queremos llegar es a la vida diaria. Por lo tanto, por ejemplo, el proyecto de este máster no es más que una práctica personal investigada, y eso significa pues investigar algo real tuyo que estés haciendo, y como es holístico significa que puede ser desde, como decía, desde intrapersonal, pues una observación hacia mí mismo, o que quiero crear una escuela nueva, o cambiar actitudes en mi aula, y puedo empezar a investigar si me paro delante de la puerta, miro a los ojos de los niños uno a uno, les doy la bienvenida a la clase, qué se transforma y qué pasa en esa aula, si eso lo hago día tras día, por ejemplo. Ajá. Y pequeñas actitudes de este estilo que sí podemos hacer ya, no hace falta cambiar radicalmente toda la escuela. Y entonces, pues en esa entrevista valoramos la posibilidad de integración en el grupo, en los diferentes grupos del máster, que tiene pues esta parte práctica, como te decía, y esta parte de proyecto, y luego unas tutorías individuales para ver cómo vamos viviendo y incorporando esta transformación, porque al final es una transformación de vida, y entonces acompañamos también los procesos y movimientos internos que cada uno pueda ver al ir compartiendo y realizando estos cambios. Bien. Estáis en Barcelona, entiendo. La sede está en Barcelona, pero el máster es online. Ah, bueno, bien, mucho más fácil, claro. Claro, porque los referentes internacionales que hay en este efecto es pues Ana María González Garza de México, que ha estado trabajando en pedagogía y magisterio en un departamento de desarrollo humano dentro de esa facultad, cosa creo que impensable en las mayorías partes de este planeta, me atrevería a decir, hablar como eje transversal de desarrollo humano. Y esta mujer ya jubilada es un pozo de sabiduría, la tenemos en México, no la podemos traer cada mes aquí para hacer un curso, porque ya es una mujer delicada de salud, y porque saldría carísimo. Claro. Entonces, pues se trata de aprovechar las nuevas tecnologías para pues visionar contenidos multimedia y luego compartir diálogos pues por Skype, por plataformas de streaming con ella en sus temas. Y luego Sandra Eisenberg, que está en Argentina, también, que es la que habla de los nuevos códigos de los niños, las nuevas conductas, las nuevas formas de aprendizaje, y cómo podemos aprender de cada conducta, ¿no? Que nos espeja en nosotros cada conducta de cada niño. Y luego sí, Cristina Escrigas, que está en la Universidad de Naciones Unidas y de UNESCO, que está residiendo en Barcelona, pero que también pues hará los diálogos también online para poder atender a personas que se han apuntado de México, de Buenos Aires, de Chile, y que por lo tanto será multicultural, multidisciplinar y internacional. Muy bien. Bueno, pues lo tenemos en educacio22.com, ¿verdad? Sí. Y nada, Ignasi, pues mucha suerte. Gracias por este ratito, muy interesante lo que planteas, muy en contraste con la realidad que tenemos hoy en día probablemente, pero bueno, hacia ello avanzamos, yo creo que sí. Pero un punto de optimismo es: las empresas piden creatividad, la sociedad busca espacios de crear tu vida, que no es más que dividir la palabra creatividad, crea en ti vida, y la escuela y los maestros están buscando constantemente
maneras de adecuarse a la realidad. Lo que pasa es que a veces los sistemas educativos los agobian con 1.000.000 de papeleos y no pueden dedicarse a su verdadera función. Ujú. Pero todos los ámbitos de la sociedad están convergiendo a este cambio. O sea que esto está evolucionando hacia una mejor sociedad buscando personas felices. Por lo tanto, Es si no, inevitable. interroguémonos Sí, sí, qué sí, sí. estamos buscando. Entonces esto sabremos más, menos o nos costará más hacer el cambio, pero esto apunta a un espacio de una existencia humana más armónica. Bien, totalmente de acuerdo. Ignasi, un abrazo, como te digo, muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo, gracias a ti.